revisaremos dos herramientas que PostgreSQL pone a nuestra disposición para eh, ver el comportamiento o el rendimiento de las bases de datos. Entonces, la primera de ellas la accedemos a través de la línea de comandos de una terminal de símbolo del sistema. Para ello tenemos que desplazarnos hasta el directorio de instalación de PostgreSQL, que por defecto es C, archivos de programa, PostgreSQL, luego la versión que estemos utilizando, en mi caso es la 9.1, y acá nos vamos a ir a la carpeta Ben, donde encontramos una herramienta bastante interesante que se llama pgbench, la cual, como su nombre nos indica, nos permite hacer un benchmark o una prueba de rendimiento de Postgres. Entonces, esta herramienta tiene dos modos de ejecución. Un primer modo eh, requiere de una instalación, por decirlo así, que es utilizar la bandera i, esta bandera, y ella lo que hace es agregarle cuatro tablas a la base de datos que yo le indique, y sobre esas cuatro tablas realiza una serie de pruebas que vienen configuradas por defecto en un archivo que trae pgbench, al que está asociado, y mirar el rendimiento de acuerdo a esas sentencias. Esas sentencias pues son variadas, incluye inserciones, incluye actualizaciones, incluye borrado e incluye pues también consultas. Todo tipo, son 7 transacciones básicamente. Pero pues en este caso yo quiero es mirar las mismas condiciones que revisé hace un tiempo con JMeter. Entonces, pues para ese caso, o bueno, condiciones similares, porque pues voy a utilizar unos parámetros ligeramente diferentes, pero pues quiero utilizar las mismas consultas, quiero ver cómo se comporta cuando yo consulto esa tabla de productos, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues comenzaría especificándole con la bandera C. Le voy a indicar cuántos clientes quiero, le voy a decir que me dé 10 clientes o que trabaje con 10 clientes. Con la bandera T le estoy indicando el número de transacciones que quiero que cada cliente ejecute. Voy a decirle que 1000. Realmente me gustaría que fuera un poco más alto, pero por las condiciones de la máquina que estoy utilizando, si le coloco más transacciones va a tomar mucho tiempo y no va a ser práctico. Y le voy a indicar con la bandera J que quiero que me trabaje 5 hilos, es decir, que genere 5 hilos para hacer estas pruebas. Luego le voy a indicar la bandera U mayúscula, importante, el usuario con el que quiero ejecutar esta herramienta. En este caso el usuario va a ser DBA, como en la prueba pasada. Luego agrego esta bandera N minúscula, a la que no le voy a pasar ningún valor. Esta bandera N minúscula lo que hace es que impide que pgbench intente ejecutar una operación de vacunado que hace cuando trabaja en el otro modo del que les hablaba hace algún momento. ¿Por qué? Porque pues si él intenta ejecutar ese vacunado, él va a buscar las tablas que se crean cuando yo le coloco esa bandera I, esta bandera I, y al no encontrarlas me va a dar un error. No va a ejecutar nada de lo que yo le estoy diciendo que haga. En este caso, este otro segundo modo, yo le especifico un archivo utilizando la bandera F minúscula, y ese archivo en este caso pues yo ya lo creé y lo tengo acá directamente en el disco C. Es más un tema de practicidad, no es necesario colocarlo ahí. Vamos a verificar el contenido de este archivo que está acá en C benchmark. Es bastante simple, solamente le indico que inicie la transacción, begin, acá que termine con end, y dentro hay dos select, que son básicamente los mismos de la prueba pasada. En este caso el límite lo reduje a 300 porque pues noté que esta tabla tiene nada más como 506, 507 registros. Entonces pues un limit 1000 no estaba haciendo, limit 1000 no estaba haciendo nada. Entonces le cambié ese valor. Listo, acá en este comando ya solo me queda especificarle algo muy importante, que es la base de datos sobre la que quiero que me ejecute esta prueba. Entonces la base de datos en la que yo quiero trabajar en este caso es esa base de datos con mi nombre que creé para propósito de ejecutar estas pruebas de laboratorio. Entonces la base de datos se llama Jesús, y ya con esta información puedo proceder, doy enter, espero unos cuantos segundos
a que se ejecuten estas pruebas y él me va a reportar aquí en la misma terminal los resultados. Listo. Entonces, estos primeros valores, estas primeras 6-7 líneas más o menos, me indican la configuración que yo le definí. Ustedes pueden ver que yo acá le especifiqué 10 clientes, acá me está diciendo 10 clientes. Le dije acá con la J que usara 5 hilos, acá me está diciendo 5 hilos. Y acá, este es el número de transacciones por cliente, que yo le especificaba acá con la bandera T, está 1000. Listo, acá dice cuántas transacciones se procesaron. Entonces, como yo tenía 10 clientes, cada uno con 1000 transacciones, tuve en total 10.000 transacciones que fueron enviadas a la base de datos. Y acá me está diciendo básicamente que las 10.000 transacciones fueron ejecutadas exitosamente. ¿Cuál es la información de interés acá? Estos dos valores. El primero son transacciones por segundo. Me indica cuántas transacciones se ejecutaron, incluyendo el establecimiento de la conexión. Es decir, incluyendo el tiempo que demoró conectarse o crear la conexión a la base de datos. Y este valor de abajo me indica ese tiempo, excluyendo el tiempo de conexión. Estos valores son bastante cercanos y se van a acercar más entre más transacciones yo le coloque, porque el efecto de conectarse se va a sentir mucho menos si se ejecutan más transacciones por cliente. Este número pues me indica la cantidad de transacciones que puede procesar mi base de datos y me sirve para medir el rendimiento de la misma. Naturalmente, entre más alto sea este número es mejor, porque son más transacciones que se están procesando en un mismo periodo de tiempo, que para este caso es de un segundo. Listo, esa es la primera herramienta, entonces ya la verificamos, voy a cerrar y ahora vamos a ver una segunda. Para eso voy a abrir pgadmin, ahí está integrada. Esta herramienta es un poco diferente. Lo primero que tengo que hacer es conectarme, en este caso acá a través de conexión DBA. Acá estoy en mi base de datos Jesús Munoz. Y voy a ir acá a Tools o herramientas, dependiendo del idioma. Y a Server Status o estado del servidor. Y acá voy a encontrar básicamente 4 secciones. Una sección que me describe actividad. En esta se resumen las diferentes instancias o aplicaciones que están haciendo uso de Postgres que yo tengo en ejecución. Por ejemplo, en este momento acá, bueno, acá tenemos el ID, el ID del proceso en el sistema, y acá tenemos dos aplicaciones que son básicamente dos browsers de pgadmin. Son básicamente los dos que tengo abiertos. Acá este y este. Vemos, por ejemplo, si yo vengo acá y abro acá un editor de SQL, que acá me va a aparecer una nueva aplicación, que fue esta, Query Tool, el editor de sentencias. Listo, acá me indica la base de datos que está relacionada. Entonces tenemos acá un browser que está relacionado a la base de datos Postgres por defecto, que es esta, cuando yo me conecto. Tenemos otra que está asociada a la base de datos Jesús, que es esta visualización. Y tenemos acá el usuario, que es el responsable de la ejecución de cada una de estas aplicaciones. Tenemos el cliente, que es básicamente el host a través del cual está funcionando. Acá la fecha en que se comenzó a ejecutar. Entonces vemos acá, marca la hora, fecha y hora que comenzó. Y acá me indica el ID de la transacción cuando comenzó. Acá me indica también cuando comienza una consulta en caso de que se esté ejecutando alguna. Pues en este momento todos están estáticos, no hay nada en ejecución. Y acá me va a indicar si hay algún bloqueo. Por último, acá en Query me indica la sentencia, la consulta que se esté ejecutando, que en este momento me está reportando que todas están básicamente en espera o idle. Listo. Acá al lado derecho encontramos el log. Simplemente me registra con tiempo y con el nivel, sea a nivel de log, sea a nivel de un error, sea una sentencia que está reportándome, sea un warning, una advertencia. Me indica las diferentes entradas que hay en el archivo donde se registran las cosas que están ocurriendo con el sistema, las cosas como relevantes, las que yo he pedido que me almacene para consultar más adelante o para yo también verificar cómo está funcionando esta base de datos. En esta segunda ventana, esta de acá, tenemos los bloqueos. ¿Un bloqueo qué es? Un bloqueo es cuando una transacción, ciertas transacciones de cierto tipo, requieren acceso exclusivo
o puede ser un acceso compartido, pero requieren que ninguna otra transacción modifique un recurso específico. Entonces, acá vamos a mirar un ejemplo. Yo voy a crear una transacción acá con begin, un select muy sencillo. Voy a seleccionar, por ejemplo, todo de la tabla producto y la voy a ejecutar. Listo. Entonces acá, a pesar de que yo ya tengo mi resultado, como yo acá comencé una transacción y no la he cerrado, esto me va a generar acá una serie de bloqueos. Me va a generar, pues acá cada bloqueo va a tener su idea de proceso. Acá me dice la base de datos, de dónde provienen. Esta relación es básicamente el objeto o la relación que está siendo afectada, el usuario, que pues todos estos fueron generados por mi usuario DBA. Este es un IDE virtual. Este IDE, pues acá vemos que solamente se genera cuando el modo, que también es reportado acá, es de bloqueo exclusivo, es decir, que solamente eh, este, este, ¿qué? esta transacción tiene acceso al recurso que está bloqueado. Vemos acá, por ejemplo, que este es un bloqueo de acceso compartido. Este es un bloqueo un poco más permisivo. Acá tenemos el ID de la transacción que está asociado a este bloqueo. Y acá tenemos una bandera que me puede indicar si sí o no ha sido garantizado ese bloqueo. En el caso de que sea un sí, quiere decir que el objeto está efectivamente bloqueado. En caso de que fuese un no, es simplemente que estamos esperando o que la aplicación está esperando para poder bloquear ese objeto. Está esperando a que otra transacción lo libere. Acá tenemos la fecha y hora en que se comenzó ese bloqueo, en que tuvo lugar. Y acá tenemos la consulta o la sentencia que se está ejecutando. En este caso vemos simplemente, acá me está reportando que yo me quedé idle o que me quedé parado en una transacción, porque no he hecho acá un cierre, un end. Vemos que si yo hago esto y vuelvo a ejecutar, tras algún tiempo se van a liberar estos bloqueos. Vemos que ya desaparecieron esos bloqueos. Si yo cierro, por ejemplo acá, le voy a decir que no quiero guardar cambios, también voy a ver que acá algunos minutos, algunos segundos, perdón, va a desaparecer esa aplicación que acabo de cerrar. Listo, por último tenemos este cuadro acá en la parte de abajo donde me va a registrar las transacciones preparadas. Una transacción preparada es un recurso que tiene Postgres que permite, bueno, como su mismo nombre lo indica, preparar una transacción, ejecutarla en dos pasos, de modo tal que se garantice la atomicidad cuando yo quiero hacer el ingreso o ejecutar alguna transacción a nivel de múltiples bases de datos, de dos o más bases de datos. Según la misma documentación de Postgres, uno no debería estar trabajando con estas transacciones preparadas a menos de que esté haciendo o escribiendo un gestor de transacciones. Básicamente, a menos de que uno esté haciendo eso, no hay un motivo como para meterse con esto de las transacciones preparadas. Sin embargo, pues bueno, acá nos va a reportar el ID, un ID virtual, nos va a reportar el ID global que tiene esa transacción preparada, nos va a reportar un tiempo, nos va a reportar quién es el propietario o quién fue el que generó esa transacción preparada y nos va a indicar la base de datos que está siendo afectada por dicha transacción. Con estas transacciones también nos recomienda la documentación que es importante tener cuidado porque si una transacción preparada se queda demasiado tiempo abierta, esto interfiere con los procesos de vacunación que tiene Postgres nativamente. Listo, esta es la segunda herramienta. Esta vemos que es un poco distinta. Acá en lugar de ver como el rendimiento de las transacciones, lo que podemos ver es un resumen de distintas técnicas o herramientas de monitoreo diferentes que tenemos. Por ejemplo, tenemos acá los eventos que han ocurrido en el sistema y acá en esta parte tenemos ya más en tiempo real los eventos que están ocurriendo, los bloqueos que tenemos las aplicaciones o las instancias que están corriendo de esa base de datos de Postgres o bueno de Postgres en general. Acá yo también puedo filtrar para que me muestre solamente los eventos de una base de datos en específico. Entonces le voy a decir, por ejemplo, acá que solamente me muestre los eventos de la base de datos Jesús Munoz. Acá me va a mostrar el evento que vimos anteriormente. Acá me va a mostrar también cuando yo tenía abierto el editor. Y puedo ir escogiendo. Yo puedo acá mirar de otra base de datos e ir mirando las diferentes bases de datos que tengo
que me muestre la información para esa base de datos en específico. Listo, básicamente esas son dos de las herramientas que nos provee Postgres, y cada una pues nos permite complementar o tomar mejores decisiones respecto a cómo optimizar nuestra base de datos. Gracias.